En San Juan 5:39, el Señor le dice a sus discípulos: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y Jesús nos está refiriendo a la Biblia que nosotros tenemos hoy en día, se refiere al Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque todo el Antiguo Testamento estaba a través de señales, a través de figuras, a través de metáforas, señalando a Jesús. El Antiguo Testamento señalaba a Cristo de una forma tan clara en algunas ocasiones que sería como ingenuo de nuestra parte o ingenuo de parte de cualquier persona no ver que ahí se está hablando de Cristo. Cuando en Isaías 53 se relata de aquel hombre sufriente, está hablando de Cristo. Seríamos nosotros muy ingenuos de no darnos cuenta de que Jesús era la figura de la que Isaías estaba hablando en ese momento. Cuando Abraham, allá en Génesis, el Señor le pide que sacrifique a su hijo, y luego antes de sacrificarlo el Señor le dice: detén tu mano a Abraham, y el Señor provee un animalito como sustituto. Esa es una figura de Cristo. Sería como que nosotros no tuviéramos una mente racional para no darnos cuenta que está hablando de Cristo. El Antiguo Testamento jamás estuvo desligado de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque el Antiguo Testamento es una gran flecha que está señalando el punto cumbre de la historia humana hasta ahora. No ha habido un punto cumbre más importante, y es ese punto en el que el Señor, el Salvador, desciende del cielo, se convierte, se encarna, se convierte en un hombre y luego muere crucificado por amor a la humanidad. No ha habido un punto más importante en la historia humana, y todo el Antiguo Testamento lo señala. Incluso en Números 21, del 6 al 9, tú puedes leer que el Señor le ordena a Moisés que haga una serpiente de bronce, que la ponga en un asta, que la ponga en madero, que la levante, y le dice: todo aquel que vea a esa serpiente no morirá. Y está hablando de Jesús, está hablando, esa serpiente simboliza la maldad del hombre colgada en ese madero a través de la muerte de Jesús. Vencida la maldad del hombre en ese madero, y todo aquel que mire a esa cruz, todo aquel que mire a Cristo crucificado será salvo. Miren a mí, dice uno de los profetas hablando de Jesús, miren a mí todos los términos de la tierra y serán salvos. ¿Qué está diciendo el Señor en todo el Antiguo Testamento? El Señor está señalando que un día iba a venir el Salvador del mundo como sustituto, muriendo por amor a cada pecador, crucificado en esa cruz, sustituyendo al hombre para que Él no tuviera, para que nosotros no tuviéramos que morir, sino que Él se entregaba por amor a nosotros. Y tú puedes ver a través, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, una serie de figuras que están señalando a Cristo. En el Antiguo Testamento está Cristo señalizado tan claramente en tantas ocasiones. Nosotros deberíamos creer firmemente que Jesús es el Hijo de Dios, no solo porque lo dice el Nuevo Testamento, porque ya se reveló el misterio que desde siglos el Señor había planeado, sino porque en el Antiguo Testamento el Señor ya había revelado 1000 veces a través de figuras cómo iba a ser ese evento maravilloso en el cual Él iba a proveer un cordero para morir por los pecados del hombre. Este, dice Juan, ya en el Nuevo Testamento, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es hermoso darse cuenta que cada vez que se establecía una ley de sacrificios en el Antiguo Testamento, estaba simbolizando a Cristo. Cada vez que los israelitas sacrificaban un animalito para cubrir sus pecados, estaban señalando a ese momento cumbre en la historia humana donde el Salvador del mundo se iba a entregar a morir por cada uno de nosotros. El sacrificio de ese animalito solo simbolizaba que un día el Salvador iba a ser el Cordero de Dios que quitara el pecado del mundo. Y es hermoso darse cuenta que no hay evento más grande en toda la historia humana hasta ahora que ese evento en el cual el Salvador muere por amor a cada uno de nosotros, en el cual Él se entrega como un cordero que quita, que no cubre el pecado, sino que lo quita completamente, y que Él es el símbolo, Él es el Dios el que al cual nosotros podemos ver y vamos a ser salvos. Ese símbolo de esa cruz está mostrando que todo aquel que pueda y quiera ver hacia esa cruz
va a ser salvo. Yo te digo a ti hoy, a través de toda la escritura te das cuenta que Dios te está hablando de un plan de amor. La escritura no habla de un montón de cosas, habla de una sola cosa: la historia de amor del Dios maravilloso, muriendo, entregándose por amor a cada uno de nosotros como sustitutos por nuestros pecados. Yo te digo hoy, tú quieres recibir a Jesús en tu corazón. Tú quieres agradecerle por todo lo que Él hizo y por mostrarse y por revelarse a ti de una manera clara. Dice el Señor Jesús: Abraham vio mi día y se gozó. Todos los profetas quisieron ver ese día en el que el Mesías, en el que Jesús viniera a la tierra y muriera por el pecado del hombre. Y no lo vieron. Nosotros ya lo sabemos. Es algo que ya no está en el futuro, está en el pasado, ya sucedió. Podemos ahora nosotros creer, porque ya no tenemos que ver que en un futuro va a suceder, sino que ya sucedió. Debemos recibirlo en nuestro corazón y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Él lo hizo por amor. Es un plan diseñado por Dios desde la eternidad. No fue algo que el Señor se inventó en el Nuevo Testamento, fue algo que Dios ya tenía diseñado desde la eternidad. Entregarse por amor a nosotros desde el momento en el que el humano se alejó de Dios. Él hizo un plan para acercarse nuevamente a Él a través de su muerte en la cruz. Ese es el amor tan grande que nosotros no podemos entender muchas veces, y que no es que necesitemos entender, necesitamos recibirlo en nosotros. Dios te bendiga.